Señoras y señores, muy buenas noches. Es un gran honor estar nueva vez en este auditorio con una actividad muy especial que nos convoca por la Fundación Iván Tovar. Debemos dar de verdad las gracias a Dios por seguir con este ciclo de actividades que corresponden al programa educativo de la muestra Tovar Retrospectivo, que está disponible al público en el tercer nivel. Muchos de ustedes, estoy segura, ya han tenido la oportunidad de ver las obras del maestro Tovar y validar la calidad de las mismas y el gran esfuerzo desplegado por la Fundación Iván Tovar y el voluntariado del Museo de Arte Moderno. Me permito saludar a Ángela Tovar, presidenta de la Fundación Iván Tovar, para quien pido un aplauso, por favor. A doña María Castillo, vicepresidenta de la entidad, Simona Capelli, miembro de la Fundación Iván Tovar. Les gustan los aplausos, ¿verdad? Están muy bien, son personas muy queridas. Sara Reset, en representación de Cacao, quien es de los principales auspiciadores de esta propuesta, Tovar Retrospectivo, que la tenemos por aquí. Y tenemos una figura muy especial con nosotros, como lo es Eduardo Selman, es ministro de Cultura, quien es un gran coleccionista de la obra de Tovar y nos acompaña en esta noche. A todos los coleccionistas, a los artistas, historiadores del arte, a los apasionados de la cultura, todos ustedes sean bienvenidos a este conversatorio que vamos a tener con doña Mariana a partir de su conferencia magistral, la cual ha intitulado Iván Tovar, el incomparable, surrealismo y surrealismo. O sea, un juego de palabras, pero muy sugerente, porque verdaderamente, aunque hay un surrealismo en Iván Tovar, doña Mariana entiende, y yo lo corroboro también, hay un realismo en su pintura, a la manera de Tovar. Entonces, sin más preámbulos, me permito decirle a Daniela que nos acompañe para que comparte unas palabras de bienvenida con todos nosotros. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Para nosotros es una noche muy especial porque está con nosotros nuestra querida Mariana, que además de ser una excelente crítica de arte, es muy cercana a nosotros y fue muy cercana a la familia y también fue muy amiga de mi padre. Así que gracias, Mariana, por todo esto siempre y por siempre apoyarnos y por el cariño. Bienvenidos y disfruten. Yo me siento muy honrada de presentar a doña Mariana porque en la Fundación Iván Tovar se le ha denominado como la decana de los críticos de arte en la República Dominicana. Y yo, que estoy dando mis primeros pasos, para mí de verdad me siento muy orgullosa de presentarla a ella, que es una institución arte en nuestro país en materia de crítica y de curaduría. Entonces, con el permiso de todos ustedes, yo voy a compartir breves apuntes biográficos de doña Mariana. Son breves, aunque quizás les parezca un poquito extenso, pero de verdad que ha sido una vida muy bien aprovechada y nos debemos sentir muy orgullosos todos de que ella se haya comprometido de tal manera para con el arte dominicano. Pues bien, Mariana Tolentino es oriunda de una familia de artistas. Nacida francesa y dominicana por su matrimonio con el doctor Mario Tolentino Dick, neurólogo, fallecido en 2012. Ha desarrollado toda su vida profesional en Santo Domingo, dedicándose a la educación, la cultura y el arte. Tiene 2 hijas y ustedes van a decir, ¿por qué no mencioné a Inés? Ese es el momento. Están Patricia e Inés, que la tenemos aquí acompañando a su mamá, que es artista. Ambas y también su hija Patricia son profesionales en las artes visuales. Es directora de la Galería Nacional de Bellas Artes, dependencia de la Dirección General de Bellas Artes y del Ministerio de Cultura. Egresada de la Universidad de París, estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas. Se ha especializado en Derecho Privado, Derecho Civil y Letras Modernas, Estudios Literarios, Inglés y Ruso. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo ejerció la docencia durante 15 años
enseñando traducción de textos jurídicos, literatura francesa de los siglos XVIII y XIX, teatro clásico, arte y civilización francesa. También en la UAS fue directora de la Escuela de Idiomas de la Facultad de Humanidades del Departamento de Lenguas Romances y encargada de la Cátedra de Literatura y Civilizaciones Francesa. Asumió la dirección artística y literaria de los suplementos culturales del Listín Diario, Auditorium, luego Artes y Letras, y actualmente escribe de manera semanal la columna de arte Creación en el periódico Hoy. Ha sido cofundadora del suplemento cultural Ventana del Listín Diario y asumió su dirección durante 7 años. Como funcionaria cultural fue embajadora encargada de asuntos culturales de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, encargada de Relaciones Internacionales en la Dirección General de Bellas Artes y en el Museo de Arte Moderno, lo que lo obligó a suspender su cátedra universitaria. Ha dirigido el Centro Cultural Cariforo. Formó parte de la delegación dominicana en asambleas de organismos internacionales como UNESCO, ONU, OEA, Unión Europea, Comité Cultural Regional del Caribe, Seminario de Cultura Latinoamericana, Encuentro de Operadores Culturales, Bienal de La Habana, Bienal de Sao Paulo, Carib Art, Seminario de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena. Estuvo encargada del banco de datos sobre arte y artistas dominicanos para la Casa de América de Madrid. Es autora y coautora de más de 12 monografías. Ha dictado numerosas ponencias y conferencias en la República Dominicana y el exterior. Ha sido curadora para la República Dominicana en las bienales de París, Medellín, Valparaíso, Puerto Rico, Sao Paulo, Domecq, Cuenca, Johannesburgo, entre otros no menos importantes. Ha coordinado, entre otros grandes eventos, 3 exposiciones con el Museo del Louvre y tiene una 4ª en preparación sobre Theodore Chaucer, con obras originales. Ha curado y organizado varias exposiciones dominicanas en el exterior, las últimas en Mónaco, Berlín, París y Londres. Le han otorgado varios premios y reconocimientos de instituciones nacionales e internacionales por su labor de crítica de arte. Fue distinguida con la Orden Andrés Bello en Venezuela, también la Isabel la Católica en España, con las Palmas Académicas y la condecoración de Artes y Letras, la Legión de Honor en grado de caballero en Francia. Es comendador de la Orden de Duarte Sánchez y Mella, máxima condecoración dominicana. En 2015 recibió el Premio Nacional Fundación Corripio por los mejores artículos de cultura en medios de comunicación y recibió un reconocimiento de la Cámara de Diputados como Mujer Relevante 2017. Ha sido premiada por la Asociación Dominicana de Críticos de Arte como Mejor Crítico en Medios de Comunicación, años 2011, 2013, 2016. Forma parte del Comité de Arte y del jurado del Concurso Anual de Arte y Literatura del Banco Central de la República Dominicana y es miembro del Museo Fernando Peña de Filló, desde su fundación patrimonial como colaboradora en curaduría y escribe textos especializados. Ha sido designada como curadora para la representación dominicana de la Bienal de Venecia de 2019 y de igual modo hay que destacar que le dedicaron el homenaje en el 14º Simposio Nacional de Crítica de Arte de la UAS como crítica del año. Sin más preámbulos, paso la palabra a nuestra decana en la crítica de arte de la República Dominicana, Mariana Peláez. Buenas tardes o casi buenas noches, amigas y amigos de la Fundación Tovar, del mundo del arte, todos amantes del arte. Es un momento emocionante para mí por 2 razones. Hay una primera razón, todos estamos emocionados porque hace poco tiempo falleció Vicente Pimentel, que también vivía en París y tenía una reputación internacional, fue un gran artista y realmente todos tenemos un pensamiento por él. Y luego, para mí, hablar de Iván Tovar es prácticamente hablar de un familiar.
Entonces, el problema es que de Iván Tovar todo se ha dicho y todo se ha dicho muy bien. Así que muchas de las cosas que yo voy a leer y decir, ustedes las conocen, ¿eh? Porque realmente, además, esta exposición maravillosa que está en la tercera planta realmente nos revela todo acerca de Iván, de su vida, de sus investigaciones y su producción. Entonces, hablaré de Iván Tovar, que considero como incomparable el surrealismo y su realismo. Iván Tovar conquistó París prácticamente desde que llegó en 1963. Tenía 21 años y a los 26 ya tenía el reconocimiento del escritor e investigador del surrealismo José Pierre. Pero esta precocidad internacional estuvo precedida por su curiosidad local, todavía en la adolescencia, mirando los libros de arte en la Alianza Francesa. Allí, acontecimiento increíble, a los 17 años, él presentó su primera exposición individual, en una edad en que la mayoría de los artistas están en la etapa del balbuceo pictórico. Esta exposición, organizada por la Fundación Tovar en el MAM, por cierto, nos revela parcialmente estos inicios sorprendentes y ya admirables. Cuando Iván Tovar volvió a Santo Domingo en el 1977, era al más alto nivel de los círculos artísticos franceses y europeos, una personalidad con una bibliografía impresionante de periódicos, revistas y libros que siguió extendiéndose después del retorno, aunque más lentamente. Con plena razón, expresó José Rincón Mora, otro gran artista nuestro que falleció recientemente y que pasó gran parte de su vida en Alemania. Cuando lo entrevistamos, nos dijo: si Iván Tovar se hubiera quedado en Europa, y se quedó con unos puntos suspensivos, quiso decir, sería una gran celebridad internacional, eso es lo que quería decir. Pero volvió para la isla. Es que la gente de la isla la necesitamos, hasta sus vientos y su miseria, y él solo. Volvió pues Iván, añorando su tierra y su sol, en 1977, todavía inseguro de que iba a ser un retorno definitivo. Recordamos la primera entrevista que le hicimos en la entonces Galería Aufán, en la calle El Conde. Yo estaba fascinada e intimidada. Yo tenía poco tiempo como crítica de arte. Acerca de su aceptación en el medio parisino y recíprocamente sintiéndose a gusto en la bohemia parisina, pero trabajando enormemente y al principio en las peores condiciones. Como Iván contaba que él no tenía calefacción, no tenía luz, trabajaba
trabajaba a la luz de las velas. Bueno, ese interés y reconocimiento casi inmediato vale más todavía en la creación surrealista tan exigente para desarrollar un discurso nuevo. Ahora bien, Ivan Tovar mantuvo la pureza de su estilo. Nuestro incomparable pintor, si bien es cierto que evolucionó, hasta los últimos dibujos y pinturas, casi en el umbral de la tercera década del siglo XXI, jamás traicionó la integridad estilística de sus difíciles y brillantes inicios. Cuando se evoca el surrealismo, siempre pensamos en su papa y padre, yo iba a decir, en su papa y papá, André Breton. Ivan Tovar no lo conoció, aunque tenía 5 años en la capital francesa cuando Breton falleció. Tampoco él fue a su entierro, y él lo cuenta jocosamente. A quien Iván dedicó amistad fue a la esposa y viuda Elisa Breton, artista de origen chileno, totalmente dedicada al surrealismo, su teoría y su difusión. Si Ivan Tovar adoptó naturalmente en sus obras la llamada cuarta dimensión que requería André Breton, él no se suscribió a la escritura onírica automática. Estaba muy seguro de su proceso, de sus hallazgos, de su desarrollo plástico, y plasmaba intencionalmente los sueños. La siguiente frase de Iván es famosa: mi mano es una máquina de hacer sueños. Tengo miedo de mi mano. Surrealista dominicano único. Tampoco hay otro surrealista que se le parezca, lo que consideramos un privilegio. Si las variaciones pictóricas de Ivan Tovar nos sumergen en el surrealismo, él insistía que él mismo no se daba cuenta, que fueron los otros que le calificaban surrealista. Creemos que él no estaba equivocado. Ivan Tovar cautiva nuestra admiración, no por la adhesión a un movimiento, sino por una irrealidad hipnótica o surrealidad singular, no solo en pintura, sino también en el dibujo, su fuerte y su fe. Él mismo lo dijo así: mi fuerte y mi fe. Y la tridimensionalidad de la escultura y el objeto. Arriba tenemos todo esos 3 aspectos, expresiones de su producción. Y hubo otra que habíamos visto anteriormente, que eran los bocetos, que lo habíamos visto en el Museo de las Casas Reales. Si Iván decía que respecto al surrealismo eran los demás que lo consideraban surrealistas, él acogió, no obstante, esa afiliación. Hay una respuesta famosa. Cuando le hacían preguntas acerca del surrealismo, él decía, con su sentido del humor, que era grande: la chaqueta es algo grande, pero pienso que le queda bien. El surrealismo de Ivan Tovar fue muy personal, con un mundo imaginario singular, empezando
por el título de los cuadros, a menudo escrito en francés, aún después de su retorno. Con frecuencia, los surrealistas ponían a sus obras el título de una realidad que ellos adrede subvertían. Tal vez la transformación se volvía más accesible para el espectador, aparte de que ellos dejaban buena parte sin título. No sucede con Ivan Tovar. Hay excepciones. Así, la máquina de descoser, en francés la máquina de coudre, y también hay elementos que debemos hacer notar de naturaleza vegetal, como el buque, la naturaleza viva, la intención visital, mujer atrapada por las flores del subconsciente, que transcriben una aproximación a lo real. Sin embargo, Ivan Tovar nos obliga a ejercer nuestra imaginación hasta extremos inimaginables, que disculpen la repetición, o a aceptar que para nuestras mentes elementales no haya ninguna relación con la obra, sus estructuras, aún con sus elementos identificables. Así, una gota de agua suspendida y sobre todo el seno de mujer, aunque sea el único elemento erótico de la composición. Leamos algunos títulos y veamos las pinturas que en principio les corresponden y difícilmente corresponderían a nuestra lectura de la obra si pretendemos a una identificación figurativa. Bueno, ya la están presentando. ¿Pueden? Esa es la primera. Seleccioné algunas obras de Ivan Tovar, por supuesto, muy pocas, y no las coloqué por orden cronológico. Vamos a ver cuán variada era su expresión surrealista. Entonces, hemos dicho que a veces él le ponía títulos muy extraños sin relación con la obra, y algunas veces él no le ponía títulos. Por ejemplo, en esa primera obra, sin título, de 1971, uno se pregunta por qué no le ponía título, de la misma manera que muchos surrealistas tampoco, y lo estábamos verificando, tampoco le ponían título. Creemos que tal vez en el caso de Ivan Tovar era para que nosotros hagamos trabajar nuestra imaginación. Podemos ver, por ejemplo, en esta obra, que es extremadamente simple, es una obra prácticamente de los inicios. Bueno, ya era un artista muy conocido, ya descubierto por José Pierre, el especialista del surrealismo. Pero nos sorprendemos de la sencillez y de la construcción.
es que hay obras de Iván Tovar de todas las épocas que realmente casi podrían ser abstractos y son composiciones constructivistas y luego lo analizaremos. Siempre, como ustedes lo pueden ver, hay una bolita, siempre. Entonces, vamos a ver otra obra. Esta es una obra que tiene 10 años más, que es una obra de 1981, y yo creo que con sentido del humor, Iván le puso The Girls from Miami. Entonces, pero sin embargo, sí, nosotros, si dejamos flotar nuestra imaginación, vemos esa que es una obra muy carnal, que se trata de una alusión a personajes rechonchos, casi es un incentivo para que rebajen de peso. Yo estoy diciendo eso porque cada vez que uno mira a Iván Tovar, se le ocurre a uno alguna idea, alguna sugerencia. Pero yo diría que en cuanto a hacer esa representación carnal, es casi una excepción en la obra de Iván. Aparte del título de las obras, o aparte de ese título que hacía trabajar nuestra imaginación, tenemos que ver que Iván era un poeta y muy a menudo sus títulos son poéticos. Luego, sabemos que Iván, y es otra virtud incomparable, era un poeta y él escribió el poema surrealista más importante, en mi opinión, de la República Dominicana. El único tan extenso. A veces, y es un poema autobiográfico, también ustedes lo pueden leer en la tercera planta, en la exposición. Y ojalá tengan la paciencia de leerlo, porque a veces uno ve un poema tan extenso y tan difícil de leer, hay que decir la verdad, y no lo lee completamente. Vamos a ver, y está escrito, por supuesto, en versos libres. Dice Iván así: nací en San Francisco de Macorís, Santo Domingo, entre paréntesis, el 28 de marzo de 1942 a las 5:30 de la mañana, de una mujer todavía hermosa y de un hombre de origen español, y que fue asesinado un año después de mi nacimiento por su chofer, camino a Puerto Príncipe. Este hombre de origen español, de quien no tengo el menor recuerdo, era comerciante de caña de azúcar. A pesar de su oficio, crecí un poco amargo. Sí.
crecí en el miedo, pero sin rencor. Entonces, el principio era todavía bastante lógico, autobiográfico, normal, pero inmediatamente después empieza el surrealismo poético. Voy a citar 4 versos nada más. Huí y después me sentí como un cocodrilo dentro de un garaje. He cometido crímenes hermosos que guardo cuidadosamente en mi almohada. No sueño. Hace tiempo que maté mi sombra. Y sigue durante 3 páginas, toda esa versión poética surrealista donde él mezcla sus experiencias artísticas, existenciales, amorosas, sin tener el miedo a las malas palabras. Por ejemplo, las mujeres la llaman las putas, por ejemplo, dice eso. Eso con una naturalidad extraordinaria. Y termina así. Todos somos orgullosos. La única solución es el salto, pero es necesario mantenerse en su lugar. Me llamo vacío, como todos, y no llegaremos a nada. Entonces, cuando los títulos que él ponía, voy a decir algunos: Girls from Miami, El remordimiento, La fuerza de las cosas, después lo veremos, El loco es el otro, La joven y las nubes, Mujer poseída por un demonio. Y hay decenas de títulos misteriosos, los cuales encabezan otros misterios pintados por Iván. Ahora, la siguiente. Ahora yo quisiera llamar la atención acerca de las pinturas que tienen como protagonista a Justine. Ese es un cuadro muy conocido de Iván que está, por cierto, creo, en el Museo de Arte Moderno. ¿Quién era Justine? ¿Una amiga? ¿Una enamorada? ¿Un artista? Justine era la heroína desgraciada de una novela, Justine, o Las desgracias de la virtud, en francés Justine, ou Les malheurs de la vertu, escrita por el famoso Marqués de Sade, pobre hombre que pasó 37 años aislado de la sociedad. Yo creo que 25 años preso y después 12 años en un asilo, donde, por cierto, él ponía a los demás pensionarios a hacer teatro. Un breve paréntesis. De ahí el origen de la palabra sadismo, sinónimo de crueldad, a menudo en un contexto erótico o sexual. Ivan Tovar era un lector y un admirador del famoso marqués francés del final del siglo XVIII. Y algunas obras se refieren a Justine en sus títulos. Esa que tenemos aquí, Los paroxismos de Justine y el diario de Justine. Vamos a ver el diario de Justine, cómo lo hacemos llegar. La maquinilla de escribir.
Esta. ¿No me la pueden poner? Bueno. Que sigan. Hay una maquinilla de escribir. Esa. Entonces, eso es algo que, por supuesto, nos sorprende. Es una maquinilla de escribir antigua. Yo misma escribí un momento sobre ese tipo de maquinilla. Y él le pone como... Eso fue una obra que se presentó como un objeto, un libro objeto, en una galería. Y está en la exposición. Y lo que nos llama la atención es las puntas que están ahí. Y se llama el diario de Justine, es decir, le journal de Justine. Es decir, que es Justine que lo escribía. Y Justine, con todas esas puntas, tenía que herirse los dedos. Y era nuevamente un testimonio del sentido del humor de Iván. No nos podemos sorprender de la agresión, la persecución y el erotismo casi omnipresentes en la pintura, tan equilibradas y bien construidas de Iván Tovar. Y agregaríamos que nosotros caímos o nos sumergimos en un masoquismo, que es lo contrario del sadismo, estético, extrañados y extasiados ante sus obras desde que las descubrimos. El título de las obras es a menudo poético, como lo hemos dicho anteriormente, y ya leímos parte algunos versos de su poema. Evidentemente, Iván Tovar ha escrito más poemas y escribía muy bien con una lógica extraña. Así, en la definición de los animales, fabuloso de su bestiario, prologado y celebrado por el mismo José Pierre en 1996. Es bellísima la introducción y esa descripción sobrenatural que hace de unos animales que él inventó y que él aún alimentaba. Él daba el nombre de sus alimentos totalmente surrealistas. Ahora bien, otros grandes artistas nuestros fueron poetas, así Gilberto Hernández Ortega, Aquiles Azar, Silvano Lora, pero los versos de ellos tenían un contexto más evocador de la realidad tangible. En sus obras, Iván Tovar reinventó el mundo sin guardar casi nada de las apariencias. En cierto sentido, él conservó el bodegón, el paisaje y hasta el retrato, pilares de la vieja academia, pero cambió totalmente su identidad. Objetos ignotos y perturbadores comunicaron el placer de lo desconocido, una fruición que sentimos en todas sus obras, dibujos, pinturas y esculturas. Ahora bien, se trataba de su mundo interior, de su realidad íntima. Iván Tovar, artista de una modernidad incuestionable, fue un clásico en la pintura.
Tal vez algo aprendió en su formación cuando él estudió. La Escuela Nacional de Bellas Artes estaba entonces en una etapa de excelencia con profesores expertos en la historia del arte universal. Pero sobre todo, Iván estaba dotado excepcionalmente. Casi diríamos que él tenía para la factura, es decir, la ejecución de sus obras, el instinto y aún la autoexigencia de la perfección secular. Iván Tovar dominaba el oficio como un clásico. Era un renacentista en el color. Vamos a volver. Sí, deje este. Sí. Era un renacentista en el color. Deje esta. Era un renacentista en el color, en su maestría sofisticada del óleo, que nunca descartó de su paleta, y nunca adoptó el acrílico. En la aplicación de capas sucesivas de pigmento y en el esfumato, efecto que él lograba compartir desde las sombras, creadoras de volumen, moduladas y aterciopeladas. Esa ejecución sublime formaba parte, diríamos, de su libertad total en la vida y en el arte. Desde la concepción de la obra hasta el final, esto explica la elección inquebrantable de una exquisitez de la pincelada. En la seducción tovariana, ponga otro, por favor. Deje esta. En la seducción tovariana entran una bella materia refinada, colores casi sobrenaturales en sutileza tonal y saturación luminosa, y al mismo tiempo líneas incisivas. Había una etapa inicial de un larguísimo proceso pictórico de Iván Tovar. El artista meditaba su onirismo sobre el lienzo, bocetaba los elementos, todos lo sabemos. Pincelaba la primera capa de pintura, pero ya el cuadro estaba terminado en morfología y principios orgánicos. Eso era melancolía, que la melancolía también es un título que él emplea a menudo. Era un cuadro que había adquirido José Pierre o que él había regalado a José Pierre. Yo vi que dicen que es propiedad de Nicole y José Pierre. Probablemente todavía está en la familia de ellos. En una segunda etapa, el artista pincelaba las sucesivas capas de pintura, pronto algunas veces, otras veces dejando descansar el lienzo durante varias semanas. Una permanente fuente de admiración en la obra de Iván Tovar era su luminosidad. Iván Tovar llevaba tan lejos la presencia y la irradiación de la luz que sus estructuras, elementos y detalles adquirían una volumetría extraordinaria, con sus sombras inscritas en el espacio interior. Era su propio hiperrealismo. Si Iván estuviera aquí, tal vez no me perdonaría que yo hable a su respecto de hiperrealismo. No podemos comparar. Pero
Él tenía un cierto hiperrealismo en su manera de pintar. Con figuras siempre irreales y maravillosas. Jean-Michel Gautier, tal vez su último analista extranjero y autor de su única monografía, también poeta, escribió acerca de Iván Tovar con pasión. Él se refería a una pintura de evasión, de paisajes, de entidades mágicas, y subrayaba con igual pasión un erotismo omnipresente, mucho, constantemente. A veces los críticos agudizan mucho su percepción. Y él decía que en Iván Tovar y el erotismo y el amor no se sabía dónde terminaba la caricia y empezaba la agresión. La obra de Iván Tovar ofrece propuestas para pensar y requiere una observación prolongada e individual de cada obra. Que sigan poniendo. Ese era, bueno, no importa. Esta participante solicita del espectador su propia interpretación. Aparte de objetos cotidianos reconocibles, así hay un cuadro que está arriba que se llama La Fallita, la quiebra. Hay un candado y una llave. También en la frecuente representación femenina, la boca, más tarde llevada a la escultura, y en el registro erótico el seno muy a menudo y el sexo pocas veces. Voluntariamente, el artista preserva el misterio e incrementa su caudal de inventiva, provocando la perplejidad y la reflexión. Objetos y subjetos, temas y anatemas nos llevan al clímax estético y durante más de 6 décadas. En este potencial ilimitado de fascinación, Iván Tovar fue incomparable. Ahora bien, la ventana, la llama, la esfera, la punta, la flecha, los cuernos, un accesorio surrealista básico, la espiral, las curvas, el rectángulo, la geometría sensible, las estructuras, traducen en nuestro pobre léxico el esplendor de metáforas visuales y sensuales, ignotas, colocadas dentro de una rigurosa construcción espacial. Decía Iván Tovar, la geometría es una parte de mi pintura. La geometría está en la composición. Cuando el cuadro es demasiado grande, yo utilizo la regla dorada, es decir, la regla de oro, para equilibrar mejor los espacios. Quisiéramos, entonces, hemos dicho que muchas de las obras evocan los bodegones. Yo diríamos en francés la nature morte, naturaleza muerta, pero en Iván no. Por eso que hay una de las obras que yo creo que está arriba, que se llama naturaleza viva, no naturaleza muerta. Ahora bien, quisiéramos hemos dicho que él trabajaba de una manera muy especial e incomparable los 3
géneros tradicionales, que son el bodegón, el paisaje y el retrato. Quisiéramos hacer una mención especial de los retratos, aun cuando no son anónimos o literarios y proponen a una persona real, conocida y familiar. Por ejemplo, hay un retrato de Ligia Bonetti que va más allá de, aquí no está, yo creo, del surrealismo, con componentes realmente delirantes. Yo quisiera volver a una anterior. No, anterior. No, anterior. 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 No. No. Siga. Siga pasando. Siga. Anterior. La anterior. Eso es una obra que se llama Daniela. Daniela, su hija querida, que aquí está presente. Respecto a Daniela, obviamente, cuando ella acababa de nacer, encontramos una ternura especial, una sensación de protección en torno a una pequeña corporeidad ovalada, delicada y esmeradamente pincelada, símbolo de amor y de fragilidad. Ahora, de su esposa, hoy su viuda, María, él hizo también un retrato, yo no lo tengo aquí, pero mucho más reciente dentro de la obra de Iván Tovar, y era el que más se acercaba a una realidad física y un parecido. En cuanto a los autorretratos, si lo podemos volver a poner, que son dos paralelos. No, anteriormente, no, 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 no. Eso. En cuanto a los autorretratos, aquí tenemos dos, confirmados como tales por su autor, casi monocromáticos, puramente estructurales. Nos sorprenden, no hay uno del 1966 y otro del 1969. Nos sorprenden no porque carecen del menor parecido, sino más bien por su dureza, su carencia total de humanismo. Incapaces de identificarlos, los percibimos como depresivos, caricaturescos, reduciendo a líneas y geometría inerte la genialidad del modelo. Nuevamente, por irreconocible, era un Iván Tovar incomparable. Ahora bien, que nos permitan hacer una mención especial, otro, de dos elementos constantes, eso está muy bien, en la obra pictórica de Iván Tovar. Un objeto, la bolita, y un color, el negro. En la gran mayoría de sus cuadros, y sobre todo en las pinturas, Iván Tovar coloca una bolita, a veces dos. Puede ser de distintos colores, más o menos pequeña, casi plana o esférica, con o sin sombra, dependiendo de dónde se encuentra, colgante o posada. Obviamente la composición no la necesita. Yo no quiero hacer comparación con otro artista, pero hay artistas que colocan una esfera, un sol,
es porque realmente ese elemento se necesita para el equilibrio del cuadro, pero no en el caso de Iván. Tampoco es una fuente de eliminación. Sin embargo, estimula nuestra imaginación y los coleccionistas mentales de Iván Tovar, yo nos llamo a nosotros, no los coleccionistas, sino coleccionistas mentales, no propietarios. Hay algunos, pero no todos tienen esa suerte. Nosotros buscamos la bolita como si fuera un modo de reencuentro, sino imprescindible, siempre esperado. Lo importante es que esta forma circular significa la armonía absoluta y la comunica prácticamente al conjunto creativo de Iván. Es un mensaje sobreentendido, implícito. Esto depende de nuestra imaginación. Observamos que la pintura de Iván Tovar posee una gran riqueza de colores que brillan, se contrapuntan o se complementan, pero hay dos fundamentales, aunque no siempre en igual proporción. El blanco, que conforma sustancia, materializa las estructuras portantes, como si fuera escultura pictórica, y el negro, profundo y fondo en todas las pinturas, prácticamente todas las pinturas. Casi diríamos el ultranegro. Si no empleamos esa palabra fue porque eso fue una palabra que empleó un maestro francés que se llamaba Pierre Soulages, el ultranegro, pero justamente un negro muy especial. La luminosidad intrínseca de figuras, estructuras y detalles irradia e irrumpe como si fuera sobre una pantalla oscura, contraste también entre el pleno día y la plena noche. Hemos dicho que dentro de la personalidad pictórica incomparable de Iván Tovar había el surrealismo y el realismo. Cuando nos referimos a surrealismo de Iván Tovar y surrealismo, no se trata de un juego de palabras. Si enfocamos, vamos a seguir poniendo, por favor. Eso fue, siga. Deje esa unión. Si enfocamos el realismo como una corriente que sustituía en la pintura a los temas de la mitología y el misticismo la vida y plasmaba la vida cotidiana y real, podríamos considerar que el realismo de Iván Tovar se situaba en su propio mundo íntimo e imaginario, intemporal y de todos los instantes. Esto, aunque yo lo explicaré más tarde, pero como a mí me parece muy interesante esa obra, que se llama Nosotros no somos nada. A la vez pintura y escultura y objeto. Y lo interesante que está hecha a la vez con pintura y también con pedazos de vidrio y de espejos. Y no sé, pero me parece única en la obra de Iván Tovar. Y como la llama, no somos nada, significa que es como
una autodestrucción. Es una obra muy fuerte y impactante. Y pueden ver en el medio la bolita, que podemos interpretar que a pesar de que no somos nada, existe la armonía. Sería extender mucho la definición, pero nuestro artista era un realista en la técnica, llevada hasta las últimas consecuencias de la perfección. En este sentido, lo consideramos como un realista auténtico y no cabe, el siguiente, y no cabe duda de que ese tratamiento sublime de la pintura de óleo correspondía a las normas y al ideal del realismo de antaño. Nos referimos a una escuela del siglo XIX. Entonces, ratificamos que Ivan Tovar se ilustró en ambas corrientes y de una manera muy personal, el surrealismo y el realismo, otra virtud estilística incomparable. Siguiente. Bueno. Esto es, hasta nosotros hemos hablado solamente de la pintura, realmente ponernos a analizar los dibujos y aún la escultura sería alargar mucho nuestra charla. Pero yo creo que es importante mostrar aquí cómo una obra él la podía interpretar luego de la pintura a la escultura. Hay algo que nos sorprende. Conociendo a Ivan Tovar, uno pensará, bueno, que justamente la maquinilla de escribir, el objeto, que es una parte de su obra tridimensional, es algo que le corresponde. Pero sin embargo, Ivan Tovar, en su escultura, utilizaba hasta los materiales tradicionales, lo podemos ver arriba. Utilizaba el hierro, utilizaba la madera y el bronce. Y aquí tenemos un ejemplo muy conocido de la silla. Yo no sé por qué, si es un error ortográfico, pero que me parece bastante serio. La chaise tiene una sola S, la silla adulta. Entonces, es una obra, la chaise adulte, que es una obra erótica, tiene seno, tiene aún un sexo femenino. Y según tengo entendido, fue una de las primeras obras que llegó a un nivel muy alto en una subasta. Y era una obra temprana. Y luego, esa misma silla, él la llevó al bronce. Aquí la tenemos y no fue simultáneo, eso, pero pocos años después. Siguiente, a ver. La siguiente. Entonces, diciendo que él podía llevar una obra de la pintura a la escultura. En ese caso, la boca, que es
una obra muy simple, temprana, él la llevó mucho más tarde a la escultura y nuevamente a la escultura en bronce. Ahora bien, hemos visto arriba, en la retrospectiva, que hay muchas obras escultóricas de Iván que pertenecen a lo que se llama la nueva escultura, es decir, no una escultura tradicional de talla, de modelaje, de fusión, de bronce, sino totalmente creativa, y yo diría que es uno de los primeros artistas que utilizó el reciclaje. Él utilizó el reciclaje. Él cogía desechos, elementos, hasta tapita de Coca-Cola, objetos cotidianos, realmente seriales, los combinaba, los pintaba parcialmente y los convertía en una escultura fabulosa. Muy a menudo él no le ponía título. A las esculturas a menudo no le ponía títulos. Y hay esculturas de distintos tamaños y es bueno que volvamos a la exposición para que las veamos y que las apreciemos. Porque de Iván siempre se habla de la pintura con razón, porque son cientos de pinturas y hay mucho menos esculturas, pero yo creo que también fue un gran escultor. Ahora, hemos dicho que era pintor, escultor, y sabemos, por supuesto, que era un gran dibujante. Y que la última exposición que presentó en Santo Domingo fue una exposición de dibujo que la presentó en la Galería de Lucy García. A mí me emociona mucho hablar de esta exposición, porque me tocó escribir el texto para el catálogo. Y hace tiempo que yo no veía a Iván. Él se había ido para Santiago de Compostela, él se había ido a Jarabacoa. Hace tiempo que yo no lo veía. Y yo sabía cómo lo exigente que era Iván acerca de los textos que escribían sobre su obra. Y le puedo decir que yo me sentía aún un poco nerviosa. Yo no tenía noticia, digo, ay, Dios mío, tal vez no le gustó. Bueno, pero yo lo aceptaba, como hace tanto tiempo que no nos veíamos, pero sí, le gustó. Y es otra emoción. Eso es el catálogo de una exposición que se llamó La poética del gesto. Y hay una dedicatoria que para mí fue algo maravilloso y que es un recuerdo que siempre conservo. Entonces, yo me voy a permitir leer 2 párrafos de lo que yo escribí en aquel tiempo, hace poco tiempo, porque fue en el 2019. Decía yo, entre otras cosas, morfología orgánica y arquitectura carnal hoy exaltan la línea rigurosa del diseño,
y la depurada configuración del dibujo. El esplendor de estas metáforas gráfico-pictóricas supera el léxico nuestro de palabras reusadas. No colocaba Pedro Mir muy por encima de la literatura y la poesía misma la creatividad ilimitada de las artes visuales. Sueño, susurro, sensualidad se enroscan en dibujos mágicos. Sin embargo, las audacias y los refinamientos emprenden los caminos de una nueva envergadura, más austera tal vez. Aquí transmiten una intensidad menos barroca y contorsionada de sus vértigos. Cuando yo escribí eso, me sentí muy atrevida y yo me preguntaba si él estaba de acuerdo. Porque tal vez es una concepción personal, pero yo creo que entre el crítico y el artista tiene que haber una relación muy cercana. Y que sin que sea complacencia, que solo rechazo, uno tiene que escribir de una manera correcta, justa, que corresponde a lo que el artista ha querido hacer. Para mí la crítica es una especie de traducción de la obra. Entonces, cuando se trata de Iván Tovar, uno siempre teme que lo que uno escribe, lo que uno elucubra, no corresponda realmente a su concepción y a su realidad íntima. Y yo decía también, en el dibujo, Iván Tovar proyecta las esencias de un arte ensimismado y la condición humana, con un despliegue continuo de trazados espaciales y transparencias cromáticas, con punzones de autodefensa más que de agresión, con sacudidas rítmicas y repentinamente la ofrenda de un seno devuelve la dulzura. Bueno, fue más largo, pero yo no quiero extenderlo más. Entonces, no podría seguir hablando de otras expresiones. Por ejemplo, esos bocetos de Iván Tovar eran maravillosos. Para mí no eran croquis, eran obras completas, pero diferentes. Y agradecemos infinitamente a la familia, a Daniela y a María, que los hayan revelado, parece que cientos de bocetos, y se expusieron en el Museo de la Casa Reales. Y a menudo un boceto de una pintura y aún de una escultura, bueno, se ve que es un trabajo preparatorio. Pero en el caso de Iván, era una obra completa en sí. Trátese de un boceto preparatorio de una futura obra pictórica, y había varios, o de un boceto que era pura inspiración del momento y que no tendría otras consecuencias. Bueno, yo creo que yo hablé mucho. Entonces, nada, yo espero haber expresado lo que yo siento, que Iván Tovar para mí fue un artista incomparable y que me emociona hablar de él, porque habló de un amigo y que para mi esposo era un familiar.
Y otra cosa emocionante es la dedicatoria que él nos hacía, por ejemplo, el bestiario, que me hizo a mí y a mi esposo, es decir, a mí muy queridos amigos, Mariana y Mario. Es que Iván era un hombre muy delicado, no dijo Mario y Mariana, aunque yo creo que Mario era mucho más importante que Mariana, porque Mario Tolentino también lo atendía desde el punto de vista de salud. Además, conociendo a mi esposo, que creo que mi esposo era aún capaz de regañarlo y decirle, haga tal cosa, Iván. Decir que creo que era realmente una persona sumamente importante para Iván. Y yo tenía mi importancia como crítica de arte y realmente me doy cuenta con el tiempo que yo he escrito mucho con él, sobre él, y que todavía falta mucho que decir. Entonces voy a concluir con una sola frase: sueño, sensualidad, poesía, hechos, arte absoluto. Es Iván Tovar, incomparable en su realismo y su realismo. Muchas gracias. Siempre mi problema son las imágenes. Bueno, si quieren, Bueno, de verdad. si quieren hacerme una pregunta. Sí, el catálogo. No, eso. Aquí está. Ese catálogo. Muy agradecidos de esta gran exposición de doña Mariana, y quiero que se me quede aquí para que nos quedemos en la parte de las preguntas y las respuestas. Si alguno de ustedes tiene preguntas, vamos a aceptar 3 preguntas, por favor. ¿Quiénes se animan? Me voy a atrever a decir algo. ¿Cómo no? No es una pregunta. Espérese un momentito para pasar el micrófono. Vamos a ver si oigo. No es una pregunta. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí. A ver si yo escucho yo. Mariana, Sí. has hecho una exposición bellísima del personaje, pero también te has reflejado como eres, lo que has representado en adelante en este periodo desde que tú llegas a París. Tú has sido un personaje fundamental para la difusión del arte nacional. Esta tarde tú has dado una expresión preciosa y fundamental de tu conocimiento del arte nacional, y sobre todo, en el caso de Iván, has hecho una radiografía bellísima. Yo tuve el privilegio de ser compañero, amigo de Iván. Nos juntamos en París, compartimos. Él era muy artista, yo era más dedicado a la universidad, a la enseñanza, a la aprendizaje, pero siempre compartíamos. Y el recuerdo de Iván, evidentemente, muy sentimental, porque éramos compañeros tenemos prácticamente la misma edad. Y yo seguí su formación desde que él comenzó a ser un artista de esa vida. Y desde luego haber compartido con él en París, y luego cuando él regresó, también tuvimos la oportunidad tanto que la obra más grande de
Ay, Dios mío. La obra más grande que hizo. ¡Qué privilegio! Es un privilegio. Así fue. Lo único, voy a contarlo como una anécdota. Él tenía un humor negro, pero adorable y inteligente. Cuando estaba pintando esa obra, yo fui a su estudio. Yo iba con frecuencia. Yo no tengo solo eso, por favor. Pero esa es la más importante de las obras que tengo en mi casa. Y yo le dije, cuando lo estaba pintando, yo le dije, ¿qué tú vas a hacer con ese cuadro? Y yo dije, venderlo. Y yo le dije, yo lo puedo. Y dije, pero yo no lo he terminado. Bueno, termínalo. Pero tú no me lo vas a poder tomar. Y yo le dije, ¿por qué? Y dije, porque lo voy a ver en mi casa. Y sí, estamos hablando de 23 años. Y le dije, bueno, ¿cuánto es eso? Me dice $30,000. Y yo le dije, ¿cuándo te lo traigo? Y se quedó impresionado, pero además contento, que quería que yo me quedara con ese cuadro. Cuando tú llegas a mi casa, lo primero que ves es el cuadro me recibe a todo el mundo, sobre toda una pared a la entrada de mi casa. He disfrutado cantidad por posesión, sobre todo porque tuve una relación muy personal con Iván, antes y después de que estuvimos en París. Desde luego, cuando él volvió, pues, nos reencontramos. Y cuando yo estaba de ministro de Cultura, teníamos $1 millón disponible para integrarse en reconocimiento a un artista. Yo creo que tú participaste de la reunión, yo me invoqué un grupo de los amigos del ministerio, fue la fundé, una de ellas, canté que le entregáramos ese $1 millón como premio. No el premio, por lo menos, de lo que yo le voy a entregar a Iván Torres. Desde luego no hubo duda. Yo recuerdo que lo llamé por teléfono, él estaba en España, estaba presente, para informarle que habíamos tomado la decisión de entregarle ese premio a Iván. Desde luego su hija lo recibió, no estaba en España. Y creo que lo que hemos hecho hasta ahora para recordarlo y para enaltecer su trabajo, su obra, ha sido muy merecido. De modo que yo te aplaudo, te felicito. Gracias. Has hecho una exposición preciosa y me regocijo de haber compartido con Iván parte de su vida. Muchas gracias. Yo creo que algo le falta a Iván Tovar. Yo no hablo del éxito del mercado del arte. Bueno, mucho mejor, porque eso es una realidad. Pero se necesita una gran exposición. Para mí, yo sé que en principio lo van a llevar a Nueva York, al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pero ojalá haya una exposición de Iván Tovar en París. Porque realmente hay que luchar para eso. Porque fue en París donde él se creció. Después... No, pero lo increíble fue que en el 1962, un año después, hacía obras maravillosas, es decir, que ya él llevaba el surrealismo dentro de él. Otra cosa importante, que muy pronto él se liberó de las influencias. Las influencias. Porque, por supuesto, algo que a mí me desespera, que sobre todo cuando una persona tiene éxito, siempre le buscan influencias. Influencia de Wilfredo Lam, influencia de Cárdenas, bueno. Pero
Es verdad que la influencia de Cardenal, porque Cardenal fue el primer gran surrealista que él conoció en París y fue un amigo de él. Wilfredo Lam lo conoció y él mismo dice que él recibió la influencia de Pablo Picasso, como todo el mundo, pero muy pronto él se liberó. Y si hay algo que tenemos que reconocer y sustentar para nuestras propuestas internacionales, es que Ivan Tovar es un surrealista único. Y lo que es maravilloso es la belleza de su obra. Porque en esto yo comparto lo que dijo Avelina, la crítica de arte mexicana. En el arte contemporáneo de hoy, realmente hay basura. O hay un descuido sistemático de lo que es la ejecución del cuadro, de lo que es el dibujo puro, las capas de pintura y todo. En eso estoy de acuerdo. E Iván llevó esos ingredientes heredados del Renacimiento, porque podríamos ver aún en la teoría de Leonardo da Vinci lo que hace Iván Tovar. Entonces es algo maravilloso. Por ejemplo, el esfumato. El esfumato, que es una de las características de la Mona Lisa. Hay en muchos cuadros de Iván un esfumato. Esa sombra tan delicada que realmente acaricia las orillas, a pesar de que también él es un maestro en la línea y en los contornos más nítidos y más absolutos. Así que a veces, y es un problema de nosotros los críticos, siempre estamos hablando, arte contemporáneo, arte moderno. No, hay un solo arte. El arte que expresa lo que tiene el artista por dentro y cómo lo realiza, que sea hace varios siglos o varios días. Y en eso también Iván Tovar es absoluto e incomparable. Bueno. Enriquillo, tú tenías una acotación. Yo iba a hacer más un comentario que una pregunta, pero Eduardo me robó, le voy a mandar el asunto del copyright. Porque él dijo realmente el 90% de lo que yo quería decir. Marianne es una amiga igual, somos como una familia y su sensibilidad no fue una simple charla sobre un artista, sino que con esa compenetración tan grande tuvo toda la vida. Como ella dijo, Tomás era filósofo también, aunque yo no soy como Tomás. Ella no me tiene que asustar de lo que yo opino. Pero realmente, cuando una crítica conoce personalmente al artista, es inevitable que pueda profundizar mucho más que cualquier otra persona. Entonces, yo lo que le iba a decir es que yo estaba en desacuerdo con algo que yo dije al principio, de que ya habían dicho todo lo que había que decir de Iván, y como que ella iba a repetir. Yo creo que no. Yo creo que también su ponencia fue incomparable y especial, porque ese artista estaba en tu corazón desde hace muchas décadas. Entonces, yo te felicito, porque tú nos has aportado muchas cosas que nosotros no sabíamos. Muchas gracias. Muchas gracias.
yo lo tenía todo escrito, pero finalmente me aparté. Porque realmente, sí, hay que escribir porque es mucho más correcto y todo. Pero de la misma manera que un artista pinta en un bodegón lo que ve, otra cosa es como uno con su escrito, otra cosa es cuando realmente lo que uno siente y va a decir acerca del artista sale de dentro, con sus palabras y aún con su acento francés. Bueno, pues yo me permito llamar, no sé si hay una última intervención, sí. Bueno, tenemos dos, vamos a ser democráticos. Cayuco y Augusto Valdivia. Sí. Doña María, Dime. para corroborar con el comentario de Enriquillo, un comentario posiblemente nuevo. La obra de Tovar es eminentemente escultórica y yo como trabajador de la materia pienso surrealísticamente que la obra de Tovar debía estar en toda la herrería de las casas de la República Dominicana. Porque este es un país que trabaja el metal por un asunto social. Entonces, espero que mis palabras encuentren fertilidad y se convoque a los jóvenes artistas dominicanos para posiblemente inspirarse en la obra de Iván Tovar. Básicamente lo que trabajan el metal. Sí, no, muchas gracias, Cayuco, porque todo el mundo lo llama Cayuco, ¿qué se va a hacer? Soy Cayuco. Y usted es Cayuco. Yo no voy a hacer su elogio aquí, porque no me corresponde, pero él es un gran artista y un gran escultor. Un gran escultor. Que todavía no se ha reconocido a la escala de su maestría. Yo lo lamento, yo lo conozco. Y yo lo digo francamente y lo diría yo aquí. Pero es así. Y pasó con Iván durante mucho tiempo. Pero a veces hay que esperar. Pero realmente, en cuanto a la escultura, es más, las pinturas de Iván Tovar evocan la escultura. Son tan volumétricas que parecen a veces esculturas puestas en una pantalla negra. Es muy especial. Yo creo que pocas veces hay un pintor, un artista que ha pintado, voy a decir una barbaridad, tan escultóricamente. Bueno, y yo creo que sí, la última, porque el problema es que los críticos cuando empezamos no terminamos. Buenas noches. Justamente yo me voy a sumar a la corriente del gran escultor que fue Iván Tovar. Y me parece que él era tan prolífero en su creación que no le daba tiempo a realizar todas sus obras escultóricamente y tenía que pintarlas. Esa es mi apreciación, porque cada obra de Iván Tovar es, como usted acaba de decir, justamente realizable escultóricamente. Y eso es un gran valor. Es decir, para mí, él pintaba la pieza porque su mente iba más rápido que el tiempo que le tomaba llevarla en tridimensionalidad. Y creo que hay que reconocer en algún momento que más que un gran pintor, también es un gran escultor y no debe menospreciarse en absoluto esa cualidad. Sí, muchísimas gracias, yo estoy totalmente de acuerdo. Era un gran escultor, un gran pintor y un gran dibujante. Y el dibujo es la gran categoría del arte dominicano también.
Así que lo era todo, Iván. Y no llego a la instalación, pero hay 2 o 3 obras que son instalaciones. Pero, tal vez, felizmente, no llegó a la instalación y se quedó en los géneros clásicos, tradicionales. Quédese con nosotros. Doña María, queremos que se quede con nosotros porque Daniela y María tienen un presente por parte de la Fundación Iván Tovar para entregarle en esta noche. Así que vamos a ponerse un poco al centro para que ella le entreguen un poco al centro, para que le hagan una foto. Ahí sí. De verdad, muchísimas gracias a todos. Este es un momento que ha sido muy especial. Yo diría con cierta magia, porque además de tener el criterio de un especialista, nosotros hemos tenido la calidez y la presencia de lo humano en doña María por su vínculo con Iván Tovar, de una amistad de años, de una compenetración entre amigos, entre el médico que era don Mario, que atendía a Iván, la crítica que estaba cerca del artista. O sea, hay una complicidad muy grande, una combinación de elementos que entran en sinergia. Y para mí, particularmente, esto ha hecho que sea muy especial y muy sensible este momento. Así que muchísimas gracias a doña María, a todos ustedes. Ahora les invitamos a un brindis a las afueras por parte de los auspiciadores de este proyecto, de la Fundación Iván Tovar, del voluntariado del Museo de Arte Moderno. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias nuevamente, doña María.